Pues buenos días, Susi. Bienvenida a Hol este espacio. Hola, Ana, muy buenos días. Ella es Susana Cirone y pues le gusta el nombrarse mujer medicina y que es algo muy bonito y que realmente tiene un sentido el por qué ella se nombra así mujer medicina, porque tiene mucho que ver el cómo ella ha ido encontrando las formas en que nosotras con nuestra propia fuerza, con la naturaleza, podemos lograr una sanación completa. Bienvenida a este espacio, Susi. Muchas gracias por la invitación, Ana. Pues mira, este es un tema para mí, desde que pensé en este reto, sentía que era algo que tenía que haber, que era un tema muy interesante del papel que tiene hoy la mujer, de la importancia de reconocernos, de tomar nuestra fuerza, tomar esa energía que tenemos y poderla usar para todos estos momentos que estamos viviendo y que realmente podamos reconocer esta fuerza y utilizarla en favor nuestro y de los demás. Sí, totalmente de acuerdo. Vincular la parte de la fuerza interna, la fuerza de la salud, o sea, bueno, la salud, ¿no? Sobre todo en estos momentos, ¿no? Este, pues me parece muy importante. Por ejemplo, yo descubrí este mundo de las plantas o este mundo de la herbolaria, ¿no? Como una herramienta, ¿no? Utilizar también la medicina de la naturaleza para poder tener un estado de salud, para conectar, bueno, un buen estado de salud, para conectar con nuestra fuerza interna. Y, y también en la medida, por ejemplo, la herbolaria tiene mucho esta parte de pues de que nos ayuda a conectarnos, o sea, el escucharla, el saber qué es lo que estamos necesitando, a fuerza nos hace que nos escuchamos a nosotros mismos, ¿no? Con nuestra guía interior, qué es lo que necesitamos para tener una buena salud, qué nos está haciendo falta. Y entonces yo siento que muchas veces no prestamos como atención, ¿no? O vivimos con mucha prisa o vivimos constantemente en estrés, entonces, realmente no estamos escuchando o no estamos tan acostumbrados a escuchar a nuestro cuerpo, a nuestras necesidades, hasta que nos enfermamos, ¿no? Y entonces, ya cuando nos enfermamos, ya es como, bueno, no me quisiste hacer caso, el cuerpo ya te está gritando, ¿no? No me quisiste hacer caso, entonces, pues aquí estoy, ¿no? Y bueno, mucho de mi acercamiento fue por ahí, ¿no? Por medio de estos síntomas, por medio de que el cuerpo nos habla y entonces acercarme mucho al mundo de la naturaleza y a la herbolaria y estas cosas como para decir, bueno, ¿qué estoy necesitando? ¿Qué me está haciendo falta en mi vida, ¿no? Para tener esta salud, para tener esta conexión, pues con todo, ¿no? Porque también, no sé, tú qué pienses, pero como que le damos prioridad a toda la parte intelectual, ¿no? A la parte de la razón, a la parte de la mente, y entonces dejamos de lado los otros niveles, pues el físico, el emocional, el espiritual, y realmente somos un todo. Fíjate que creo que estamos en una etapa de transición muy importante. Antes, primero, creo que es como regresar a nuestras raíces y considero que todos estos eventos que hubo antes de la pandemia, como el que se quemara el Amazonas, que empezaron a hacer erupción los volcanes, que empezaron a haber temblores muy fuertes, todo eso era como ya un grito de energético de la naturaleza, de que nos estaba llamando a regresar porque estábamos muy desconectados. Y ahorita lo estamos haciendo de otra forma, con cubrebocas, con muchas cosas desechables que se están empezando a usar y que realmente están afectando. Pero creo que esos son los procesos del cambio, son los procesos que tenemos que seguir. Y yo siento que ahorita la llamada es regresar a lo natural, regresar a lo básico, regresar a estar con nuestra familia, a darnos cuenta que no necesitábamos tantas cosas como creíamos, a darnos cuenta que
es más importante, o sea, darnos cuenta, yo creo que aquí muchas familias se dieron cuenta de la importancia de estar juntos, o como yo he escuchado personas, hasta hoy conozco a mi hijo o a mi hija que estoy cerca de él, hasta hoy descubro que cómo se siente mi cuerpo, el miedo, la angustia y no sé qué hacer, no puedo salir, no puedo platicarlo, y es como la invitación regresar al centro hacia nosotros. Sí, y por ejemplo, yo también creo que uno de los retos o de las llamadas que estamos teniendo en este momento sería de qué manera podemos unir toda esta parte que estamos platicando, ¿no? De estar más en contacto con la naturaleza, de regresar más a lo natural, pero cómo vincular esto desde la perspectiva espiritual, ¿no? O sea, que vayan de la mano, que no sea como por un lado la espiritualidad de a lo mejor de fin de semana o de un día o de, ¿no? Y ya después no me acuerdo de ella y regreso a mi vida que no tiene nada que ver. Entonces, de qué manera puedo conectar mi camino o mi espiritualidad de tal manera que se convierta en un estilo de vida, ¿no? O sea, que mis hábitos pues del día a día reflejen, o sea, pues sí, reflejen mi camino espiritual. Em, Siento que eso es, ¿no? Bueno, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos para, como por un lado, arraigar la espiritualidad más hacia lo mundano, digamos, hacia el cuerpo también? Y entonces buscar esta transformación, ¿no? Que esta unidad entre el cuerpo, entre la naturaleza y lo espiritual, ¿no? Que ya no estén separados. Así es, eso, esto que mencionas es muy importante porque creemos que es algo aislado, es algo que, por ejemplo, la espiritualidad pues no es religión y Ujú. generalmente lo asociamos a eso y no es de que un día me dedico una hora a hacer algo en específico, sino es conectarnos con una esencia, con una energía que Exacto, está todo el tiempo con nosotros. exacto, sí, religión para mí es religión y espiritualidad igual, son cosas diferentes. Y sí, yo no hablo de religión, yo hablo como de mi práctica personal, de mi conexión, ¿no? De mi conexión con el todo, con la naturaleza, con los propios mensajes, pues de mi guía interno, como yo le quiera llamar, ¿no? Como cada quien le quiera poner. Y yo creo que va muy de la mano con la salud, porque para mí, como yo entiendo tener una salud vibrante, ¿no? Sería una salud entendida o que realmente la salud es el resultado del equilibrio entre mi cuerpo, mi mente, mi espíritu y mis emociones, ¿no? O sea, entonces ese nivel de conexión que puedo entablar es lo que me va a dar la salud y entonces justamente cuando falta la salud es como pues que surge de algún desequilibrio o de no estarme escuchando o de que alguno de mis niveles no está en esta integración. Sí, y bueno, por ejemplo, desde la descodificación, todas las enfermedades tienen un origen emocional y es realmente no es que me hizo daño lo que comí o que tomé algo frío o que salí y me enfrié, que es algo que comúnmente asociamos, buscamos una causa externa para decir, ay, es que me enfermé por esto, cuando en realidad las causas son internas, tienen que ver, porque es algo que es muy cierto, es que no todas las veces que te enfrías te enfermas, o no todas las veces que comes determinada cosa te hace daño. Y entonces, ¿qué pasa cuando una vez sí me hizo y otra vez no? Porque estaba una emoción asociada a ese síntoma. Entonces, en estos días yo he podido observar que las personas me dicen, es que yo no me puedo conectar, no me sé conectar, o nunca he meditado, o nunca he hecho tal cosa. Y ese es como esa parte de desconexión de todo lo que somos que tú mencionabas hace un momento. Sí, y yo creo que la mejor forma de, justamente, ¿no? Para esas personas, en mi experiencia, la mejor forma de empezar a conectar y de empezar a integrar, yo creo que es a través de nuestro cuerpo. O sea, siempre nuestro cuerpo es como una guía, ¿no? Como una biografía ambulante y en él está guardado todas nuestras memorias, todas nuestras experiencias.
Y a través de los síntomas también se comunica, pues no solamente nuestro cuerpo, se comunica nuestro yo profundo, ¿no? Nos avisa, nos habla lo que nos está pasando, lo que nos está haciendo falta. Entonces, como la manera, digamos, más fácil o más tangible y accesible de, pues, de empezar a conectar con esta guía interior, pues yo siento que siempre hay como el trabajo desde el cuerpo, ¿no? Desde la escucha atenta del cuerpo y entonces a partir de ahí ir profundizando, ¿no? Porque como tú sabes también, em, pues todo lo que sentimos o sea, tiene esta parte emocional también, ¿no? O las emociones que están ahí guardadas o que están reprimidas, y se van almacenando en el cuerpo hasta que ya no puede más y entonces, pues, es cuando nos habla. ¿Y cómo podemos lograr eso, Susi? ¿Qué pasos si hemos estado acostumbrados a vivir en una, pues alejado de todo esto? Que yo voy al doctor, tomo mi medicina y ya espero a cambiar esa forma de ver la vida, esa forma de conectarme. Claro, una es que hacerse responsable, yo creo, de nuestra salud. Entender, independientemente de si deciden ir al médico y tomar medicinas o no, o sea, yo no estoy como en contra, ¿no? De la medicina, alópata, pero también integrar, o sea, hacernos responsable de nuestros procesos, de lo que nos está pasando, no dejárselo todo a manos del médico ya que él nos cure y ya, sino yo hacerme cargo de mi propio proceso de sanación y de curación. Por eso a mí me gusta mucho la fitoterapia, ¿no? Porque la fitoterapia, que es este trabajo con las plantas, me lleva a eso, me lleva a hacer también un trabajo personal, un trabajo de revisión, de qué es lo que me está pasando. Hay muchas maneras, ¿no? Desde dedicar, o sea, yo creo que es como dedicar el tiempo, ¿no? O sea, primero entender que nadie sabe más de mí que yo misma, eh, porque el médico sí puede diagnosticarme o sí puede saber, pero no va a conocer como toda la parte, ¿no? La parte como de mis experiencias, de mis emociones, de cómo se vinculan. Entonces, como un primer momento sería ese, ¿no? Como saber esto, saber que yo soy responsable de mi salud y de mi proceso de sanación. eh, y entonces empezar a hacer contacto, a darme el tiempo, a dejar como estar viviendo todo el tiempo, como te decía, ¿no? Como en estado automático, como en prisas, como en estrés. Entonces ponerle como y siento que este momento fue maravilloso, ¿no? O sea, si lo sabemos aprovechar este momento de encierro, tiene eso de maravilloso, de poder realmente decir, bueno, estoy aquí, ya no tengo que andar corriendo, ya no tengo que subir y andar en el tráfico 2 horas. Entonces, ese tiempo, pues para voltearme a ver, hacer un ejercicio, pues a través de la danza, a través de la escritura, em, a través simplemente, si quieres, los últimos 10 minutitos podemos hacer uno de 10 minutitos, un body scan, ¿no? Como simplemente para estar sintiendo. Yo a mis alumnas les pongo mucho eso, ¿no? Que hagan como este trabajo de introspección, de preguntarse cómo estoy, cómo me siento, qué emoción tengo en este momento, o que estén como al acecho, ¿no? Al acecho de sí mismos. Esta, alerta sereno que dice Chamalú mucho, ¿no? Como de autoobservarme, eh, qué estoy sintiendo, qué me está pasando, eh, qué dolores tengo, ¿no? A nivel físico, o si me duele el hombro, si me duele tal cosa, qué emociones estoy teniendo, ¿no? Es como voltear mi mirada un poquito hacia adentro, ¿no? Que es mucho la invitación en este tiempo de COVID, voltearme a ver qué está pasando, entonces apagar un poquito los reflectores de estar todo el tiempo mi atención en el afuera y en lo externo y entonces ver qué me pasa, poner atención, poner conciencia les digo, ¿no? Como desde la parte física, pero también desde mis emociones, también con mis pensamientos, ¿no? ¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Qué creencias estoy teniendo? Que puedan nutrir o no a todo mi sistema, ¿no? Si realmente lo ayudan
como la comida, ¿no? Si realmente lo ayudan, lo nutren a que esté bien energéticamente o tengo puros pensamientos que me bajonean, que, ¿no? Entonces, yo creo que desde la introspección, la autoobservación y llevar hacia allí mi conciencia y mi atención, em, pues empiezo a hacer esta conexión, ¿no? Y entonces desde ahí puedo escuchar a mi guía interno y saber qué es lo que estoy necesitando, qué es lo que me hace falta, este, y entonces, pues a empezar a hacer las cosas con más conciencia y desde ahí entonces todo el proceso hacia mi sanación, yo ya soy responsable de eso, ¿no? De mi sanación también, y no nada más voy y, porque el tema con las medicinas y eso es que tapan el síntoma, ¿no? O sea, sí, a lo mejor te lo quitan, pero te lo tapan y entonces ya no te permiten profundizar más de qué es lo que está pasando contigo, ¿no? A nivel, no nada más a nivel físico, sino a nivel energético, a nivel emocional. Tapan el síntoma y entonces tú sigues en tu mismo ritmo, ¿no? Lo que no quieres es eso, ¿no? Como detenerte a observar y entonces te tomas la medicina y sigues corriendo, corriendo, corriendo y no, o sea, no, detente tantito, escúchate, vive tu síntoma, profundiza en él, cuál es el mensaje que está ahí, qué te quiere decir. em, es como enseñarnos a eso, ¿no? Fíjate que ahorita que tú mencionabas esto, hay algo que nos decían a nosotros mucho en DBO. O sea, el síntoma se siente, es físico. O sea, tú vas con el doctor y te lo detecta y te dice qué hacer y ya. Pero la causa es interna, la causa no la encuentras en ningún lado. O sea, nadie te la va a ir a decir. Eso es algo que tú tienes Personal. que encontrar, algo en lo que tú tienes que trabajar personalmente y que, como mencionabas, está asociado a algo que tú viviste o que interpretaste. Y pues es como tú decías, por ejemplo, la escritura. ¿De qué forma yo puedo usar la escritura para trabajar un síntoma? Pues en el momento en que yo hago un registro, ¿no? O sea, que me ayuda a tener un registro pues, de lo que me está pasando, de mis emociones, de cómo estoy experimentando las cosas, y entonces después regresar a él y a lo mejor puedo encontrar a lo largo del tiempo, puedo encontrar un patrón, ¿no? Un patrón de ciertos eventos que estoy viviendo, ciertas emociones que estoy sintiendo, con cómo me estoy sintiendo a nivel físico también. Entonces, pues sí, bueno, por ejemplo, si lo hago durante una semana, pues ahí puedo observar, ¿no? Cómo estuve esta semana, cómo me sentí, a lo mejor puedo ver que hay un ciclo, no lo sé, ¿no? Pero el tener ese registro, más que nada, la escritura sería eso, ¿no? Como un registro de lo que me va pasando para ir ampliando pues mi autoconocimiento y mi trabajo de introspección. Y también, como mencionabas, es muy importante sacar esas emociones. O sea, Exacto, saber qué hacer con ellas, ¿no? Este, canalizarlas, a lo mejor, pues porque si no, o lastimas a alguien o te puedes lastimar tú, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hago con ellas? ¿Cómo las trabajo? ¿De qué manera las libero? Entonces, pues, desde llorar, desde expresarlas, ¿no? En el movimiento, por ejemplo, en terapia psicocorporal, ¿no? Cómo, cómo las expresas no sublimándolas también con la danza, con el arte, pero, pero todo con conciencia, ¿no? O sea, sabiendo qué es lo que me está pasando y sabiendo y haciéndome responsable también de mis emociones, este, y qué hago con ellas, ¿no? Otra manera, aparte de la escritura, lo que te mencionaba, ¿no? Si yo me acerco al mundo natural o quiero unir esta parte de naturaleza y de espiritualidad, pues acercándome a una planta, ¿no? Una planta que me llame la atención, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué, por qué esta planta y no otra me gusta mucho o me llama tanto o me gusta tanto su aroma? Ah, pues a lo mejor me pongo a investigar sobre esa plantita y entonces muchas veces descubrimos que, ya sé por qué me gusta, ¿no? O porque tiene tales cosas o porque, ¿no? Entonces ya sé para qué, que me está diciendo qué es lo que estoy necesitando, ¿no? Entonces me puedo hacer, por ejemplo, no sé si me duele la panza o si me duele la cabeza, lo que sea, este, y me acerco, por ejemplo, a la manzanilla. Y entonces descubro la manzanilla, pero también descubro la parte, o sea, las plantas también son seres vivos, ¿no?
no nada más es, pues uso la planta ella, sino realmente me vinculo con ella, trabajo con ella, porque ella tiene también un código, tiene en sus moléculas, tiene sabiduría, este, entonces tiene una vibración, ¿no? Una frecuencia vibratoria, entonces también me acerco a ella y le pido, ¿no? Me comunico cómo puedo sanar o ella qué medicina me puede dar, ¿no? O sea, hablar como mucho de esta parte, sí a nivel físico, a nivel de sus principios medicinales, pero también ella qué me puede brindar en este momento que estoy necesitando a nivel emocional, ir de manera más profunda, ¿no? Y entonces, desde que yo me preparo, por ejemplo, un té, si lo hago con esta conciencia, si lo hago con esta eh, conexión conmigo misma, con lo que estoy necesitando y también hablando, trabajando con la medicina de la planta, también pues se genera este vínculo y este proceso de sanación, ¿no? Que me acerca más a la naturaleza, pero también me acerca más a mí misma. Fíjate que todo esto me parece muy interesante, vincularte con la planta, o sea, es como despertar esa intuición que nos dice que existe, ¿no? Que existe dentro de nosotros y buscar eso que el cuerpo nos está diciendo que necesita. Sí, sí, exacto, es como vincularnos, pero entonces eso nos lleva, como te decía, a escuchar las dos partes, ¿no? Escuchar, bueno, cuál es la medicina de la planta, cómo puedo trabajar con ella, y fíjate que ahí también cambia la visión, ¿no? Porque vemos a la naturaleza como si estuviera ahí para servirnos, ¿no? Desde un punto de vista muy utilitarista, como que está ahí nada más para servirnos, para que la explotemos y ya. Y entonces esta es una manera mucho más respetuosa, em, mucho más de agradecerle, de reconocer que tienen, de que toda la naturaleza, no nada más las plantas, que toda la naturaleza posee su propia sabiduría, y de que nosotros formamos parte de ella, ¿no? Somos naturaleza y siento que eso a veces se nos olvida mucho. Y entonces, pues desde ahí, eso, conectar. Si la vemos como cosa, pues la vamos a tratar como la hemos estado tratando, ¿no? En cambio, si reconocemos el carácter sagrado de la naturaleza, entonces yo siento que desde ahí podemos acercarnos, podemos sanarnos, pero también podemos sanarla a ella, ¿no? Desde esta parte como más de eso, de reconocer, de honrarla y de reconocer que es sagrada y de que es la que nos alimenta, la que nos nutre y la que nos sostiene. Entonces, como todo va vinculado. Ok. Entonces, como despertar pues una nueva conciencia, ¿no? Hacia quiénes somos, esto que tú estás comentando me está quedando muy claro en cuestión de somos parte de la naturaleza, intégrate con ella y al integrarnos con ella, pues aprendemos a respetarla, aprendemos a darle su valor. En muchos entrenamientos se usa mucho abrazar un árbol y hay personas que les puede parecer como algo que pues como tonto, sin sentido, sin embargo, son seres que tienen años y años y años acumulando energía, acumulando diferente información. Y cuando nos permitimos hacer ese contacto, realmente algo nos puede decir. Y no es que el árbol vaya a hablar en ese momento, sino que en nuestra mente surge una idea, se nos da una respuesta, empezamos a sentir otra energía, a vibrar diferente. O sea, realmente es hacer una conexión real con la naturaleza. Sí, trabajar con ella y vincularnos con ella como para lograr hacer esta transmutación, ¿no? Como de un estado de conciencia a otro, eh, o de un estado de vibración hacia otro, a donde yo quiero estar, a un lugar de mayor salud. Pues las plantas y la naturaleza en general nos ayudan, ¿no? Conectarnos con sus ciclos, eh, pues porque poseen toda la información, poseen inteligencia, poseen sabiduría, no como nuestra mente racional, ¿no? Pero, pero claro que son seres sintientes, seres inteligentes, que tienen su propia ahí pues guardada toda su información pues ancestral, ¿no? De sabiduría, etcétera. Y entonces
pues nosotros también al desarrollar esta conciencia que tú dices, como esta nueva conciencia, era lo que te decía de unir como la parte mundana y la parte espiritual, ¿no? Como desarrollar en nuestra vida cotidiana, al tener esta conciencia de querernos sanar y querer también sanar a la tierra, entonces pues adquirimos conciencia de cosas que antes no teníamos y entonces buscamos un mayor bienestar, pues colectivo, y entonces nuestros hábitos van encaminados hacia eso, ¿no? O sea, ir creando un conjunto de hábitos que representan esta vida espiritual, ¿no? O sea, te digo, esa manera de cómo uno espiritualidad y vida cotidiana, pues por ahí, ¿no? También, como eh, en, en estos, en este día a día, en estos hábitos, yo puedo reflejar mi respeto, puedo honrar, y entonces voy haciendo pequeñas acciones y que es como una bolita de nieve, ¿no? Que cada vez van creciendo. em, y entonces van modificando tu estilo de vida más, de manera más congruente, ¿no? Más congruente con tus valores. Y entonces así eso, ¿no? Tu vida va reflejando aquello que es importante para ti, tus valores, tus creencias, y entonces que tu vida y tu mundo externo reflejen pues esta visión interna y esta visión más integrada hacia, hacia la salud y hacia el bienestar, pero no nada más personal, sino también de la naturaleza. ¿Y de qué forma podemos ir integrando esto, Susi? Aquí en las personas que están escuchándonos y no han tenido como ese acercamiento, porque también sé que, por ejemplo, las plantas, no todas, no todas se deben de consumir o no todas tienen como esa propiedad, que hay de todo tipo, ¿no? En la naturaleza hay Sí, unas. pero no todas tienen propiedades medicinales. Ajá. ¿Cómo Ujú. puedo yo empezar a hacer ese acercamiento? ¿Cómo puedo yo empezar a hacer esa conexión con la naturaleza? Sí, nos mencionabas al principio, pues como era todo lo corporal, integrar el cuerpo, escribir, así, pero ¿cómo, qué cosas puedo yo ir haciendo, pequeños pasos que me vayan integrando a ese mundo? Pues mira, hay cosas como muy prácticas y muy de la vida cotidiana, porque si te digo así como, pues vete al monte y a la naturaleza, pues es más complicado, ¿no? Entonces algo como del día a día, por ejemplo, en mi experiencia, yo empecé con la cosmética, ¿no? Curiosamente, empecé haciendo mis jabones artesanales y estas cosas, justamente porque yo quería tener como en el día a día realmente hacer este cambio y tener esta conexión, ¿no? Si no puedo ir todos los días al bosque, entonces dije, bueno, de esta manera respeto a la naturaleza, empiezo, ¿no? Como a respetarla más, empiezo a tener un beneficio yo de ya no usar estos productos comerciales que están llenos de un montón de cosas, ¿no? Que ese no es el tema, pero este, es mi manera o mi granito de arena como para empezar a hacer este cambio, ¿no? Entonces, trabajando con las plantas desde ahí, haciendo cosméticos. Por ejemplo, yo dejé de usar shampoo comercial, porque sí, así es cierto, o sea, yo creo que yo yendo a tirar mi botella a la basura ya soy muy responsable, pero todas esas botellas de basura, y de plástico, pues llegan al mar, ¿no? No sé si viste alguna vez el documental de Ocean Plastic. Digo, entonces, realmente, ¿cómo puedo hacer para, o sea, si digo, pues sí, la espiritualidad basada en la tierra y todo, sí, pero ¿dónde está la parte práctica, no? O sea, ¿qué hago realmente para ese cambio? Y entonces, por ejemplo, eso, ¿no? Yo empecé a hacer mis shampoos sólidos, entonces, ya no uso las botellas de plástico, ¿no? Ya no uso jabones, entonces ya no, que vienen como con el plástico y que luego con el papel y que luego, no, entonces a lo mejor son cambios pequeños, pero te digo que es como una bolita de nieve, ¿no? Porque entonces empiezas a buscar de qué otra manera puedes empezar a hacer cambios en tu vida. Te digo que a mí me entró por el lado de la cosmética, luego me fui hacia la fitoterapia, hacia vincularme como con las plantas, para trabajar ya a nivel como, ya más bien como de salud. Este, mm, por ejemplo, también con una manera de sentirme más cercana a la naturaleza es trabajando con las fases de la luna, ¿no? Este, y con mis propios ritmos internos, y entonces
no sé si tú te has dado cuenta, sobre todo las mujeres, ¿no? En nuestros 28 días, ¿no? Que en este ciclo, no todo el tiempo tenemos la misma energía, ¿no? O sea, pareciera o a nivel de externo, sí se nos exige que todo el tiempo estemos como arriba, 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 ser productivas, productivas. Y no, o sea, darnos cuenta que así no somos y que la naturaleza no nos hizo así, que somos cíclicas y que va a haber momentos donde sí tenemos toda la pila y toda la energía, pero hay momentos que estamos más cansadas o que estamos más irritables porque es momento de ir hacia adentro, es momento de guardarnos, de estar como introspectivas. Por ejemplo, la luna nos recuerda eso todo el tiempo, ¿no? En sus distintas fases, que la vida es cíclica, que nosotros somos cíclicos. Entonces, empezar a respetar nuestros ciclos internos, ¿no? De la manera de lo que la sociedad lo permite, ¿no? Porque, insisto, no nos dejan, ¿no? O sea, habría que estar todo el tiempo como arriba, arriba, arriba. Y decir, no, o sea, yo no soy así, entonces, em, escuchar estos ciclos, empezar a respetarlos, y empezar a hacer, por ejemplo, yo puse un huerto acá arriba en mi casa, ¿no? En la azotea, vivo en un departamento, pero pues en la azotea empecé a tener mi huerto, es una manera también de acercarme más a la naturaleza, de empezar a tener en la medida de lo posible cierta soberanía alimentaria, este, y entonces esa es otra forma también pues de acercarme, de hacer algo para mi bien y también de honrar, ¿no? Ahí uniría yo estas dos partes, ¿no? La parte práctica, de la vida cotidiana y también la parte espiritual. Y aquí nombraste algo muy importante, esta parte de los ciclos femeninos, que como tú dices, realmente el ser espiritual es conectarte con todo tu ser mujer. Y es esta parte de reconocer y de honrar ese periodo, todos esos cambios hormonales que van surgiendo. Y en la medida en que respetamos esos procesos, esos ciclos, nos volvemos más íntegras con nosotros. Claro, más íntegras, más congruentes, empezamos como a eso, ¿no? Como a respetarnos a estos ciclos, a reconocerlos. Es que además hay veces que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? O luego nos sentimos mal y regresamos lo mismo, ¿no? La pastillita para que no me duela, para seguir todo el tiempo a tope la energía, cuando en realidad es justamente em, empezar a escucharnos, ¿no? Empezar a escucharnos, empezar a ver qué me va pasando a lo largo del ciclo, pero te digo que esto es como un trabajo como de constante autoobservación, de constante introspección, em, pues eso, ¿no? Como de estar al acecho en el sentido de yo convertirme como en observadora de mi propia vida, de mi propio cuerpo, de mis propios procesos. em, y creo, insisto, que es como este momento de estar guardados, es una maravillosa oportunidad para, como decías, conectar con la familia, conectar con lo que nos rodea, pero también hacer esta conexión interna, ¿no? Eh, es el pretexto perfecto, ¿no? Ya no existe como, o sea, antes era, pues no tengo tiempo, pues ahorita sí, ¿no? Aprovéchalo, y conócete, ¿no? Conócete realmente, conoce tus procesos y pues date esta oportunidad. Y te digo, en la naturaleza está ahí como toda, toda la sabiduría guardada, nada más es tema como de realmente darnos el tiempo de observar. Y en este sentido de las mujeres, de reconocer sus ciclos y todo, es muy conveniente pues hacer este tipo de círculos de mujeres, ¿no? Donde las mujeres tienen ese objetivo de reunirse para comentar estos cambios, o sea, hablar de sí mismas, hablar de lo que están viviendo, cómo lo están viviendo y retroalimentarse, pero desde esta parte muy positiva, muy empática y que eso les ayuda como a reconocer que hay otras mujeres igual que ellas que tienen esos mismos procesos, que no se dan ese tiempo, esos 5 minutos para sentarse y respirar, que no han
reconocido o que viene su periodo y ya desde antes están sufriendo porque hay resistencia a ese proceso y es como irnos dando cuenta todo eso que vamos viviendo. Exacto, o sea, sí, por un lado te sirve mucho trabajar o estar en contacto con otras mujeres, pues para, como espejo, ¿no? También como un reflejo de tu propia vida, este, pues para darte cuenta que no eres la única, ¿no? Que vive estas cosas y darte cuenta también de cómo lo vives. Y entonces, a partir de ahí, pues hacer los cambios, pues tiene que ver con una forma de pensar, ¿no? Con toda una cultura que nos ha dicho que pues no a lo mejor explícitamente que está mal, pero siempre estas expresiones de, ay, está en sus días, ¿no? O, ay, está loca, o ay, no sé qué. No, o sea, realmente sí hay cambios, efectivamente hay cambios emocionales y entonces observarlos desde ahí y observar es el mejor momento durante la menstruación, pues para hacer este trabajo de guardarnos, ¿no? Pero no guardarnos en porque estemos mal o porque estemos como lo manejaban, ¿no? Que las tenían encerradas en la Edad Media porque estaban menstruando, sino en este sentido de guardarnos porque es momento de hacer introspección, justamente, ¿no? Como de hacer la recapitulación de todo lo que pasó en el mes, de cómo me siento, de cómo están mis emociones, de qué cosas tengo que limpiarme, ¿no? Porque es eso, limpiarme, depurarme, de mis emociones, de todo, para regenerarme y entonces a partir de ahí como renacer otra vez eh, y volver a empezar el ciclo, ¿no? Pero ya, digamos, ya no cargando cosas, ya no o sea, pues sí, ya desintoxicada o liberada, en el caso ideal, ¿no? Entonces, y si no se hace, pues se van acumulando, y entonces por eso también hay tantas enfermedades vinculadas a, o sea, a la mujer, ¿no? Al aparato reproductor femenino y demás, porque no, o sea, no tenemos este reconocimiento y este trabajo de limpieza, que si lo hubiera tal cual, de limpieza energética, emocional y todo, estaríamos como en este equilibrio constante de salud, ¿no? Y entonces el equilibrio, realmente el estar buscando constantemente el equilibrio no es algo fijo, ¿no? No es algo estático, sino es una constante búsqueda de este centro, de este bienestar, ¿no? Entonces, todas las cosas que necesito hacer para mantenerme en esta conexión y en este equilibrio, ¿no? En esta autoobservación y en esta recapitulación de todo es lo que yo creo que mantiene la salud, mantiene, o sea, la fuerza de la mujer yo creo que empieza por la parte espiritual, en su conexión interna, eh, su conexión con esta congruencia, con estos valores que tiene, encontrar su propia voz y expresarla y entonces desde ahí ese es realmente nuestro poder, ¿no? Ejercer esta autoridad espiritual o esta soberanía desde esta conexión, ¿no? Entonces, si no hay conexión, vamos a ser como una hojita que lleva el viento, eh, buscando desde la afuera las respuestas, eh, desde lo que nos dicen pues la parte social y, y buscando también esta aprobación y buscando esta valoración externa y cuando realmente el poder todo viene desde adentro y entonces mi vida va a ir reflejando a medida que yo voy teniendo esta conexión, mi vida externa va reflejando esta congruencia y esta coherencia, pero a partir del trabajo interno, ¿no? Del trabajo con esta voz y con estos distintos niveles, eh, cuerpo, mente, emociones, espíritu, etcétera. Pues sí, es muy interesante, como tú dices, es un trabajo integral que tenemos que ir haciendo poco a poco. ¿Hay alguna forma en que nos podamos desintoxicar? Em, pues hay distintas formas, por ejemplo, puede ser con ciertas plantas, ¿no? Que ciertas plantas son totalmente depurativas. Normalmente las plantas, asociadas como estas plantas más amargas, ¿no? Como que son muy buenas para el sistema digestivo, son muy buenas para desintoxicar. Estoy pensando, por ejemplo, en el diente de león, ¿no? Que es un gran desintoxicante. Este,
el boldo, por ejemplo, digo, si lo quieres hacer desde un punto de vista de la herbolaria, de la fitoterapia. em, el ciclo menstrual ya, la menstruación de por sí misma ya es un detox, ¿no? Entonces, nada más habría que hacerlo con conciencia, ¿no? También, no nada más a nivel físico, sino qué otras cosas también necesito soltar, ¿no? Qué otras emociones, este, entonces puedo hacer a lo mejor un plan como de trabajo de unir, me quiero desintoxicar, entonces a lo mejor terminando el periodo puedo tomar estos tés, ¿no? Que, por ejemplo, digo, diente de león durante a lo mejor una semana, que empiece yo a depurar mi hígado, mi sistema digestivo, y con ese, pues todos los nutrientes, ¿no? Se va hacia el sistema circulatorio, o sea, están todos vinculados, ¿no? La sangre, etcétera. Pero entonces observar, ¿no? También qué me está pasando, qué emociones empiezo a liberar durante esa semana, el trabajo de escritura, ¿no? Que es un como acompañante también, como para registrar lo que me va pasando, para que yo tenga conciencia, este, por ejemplo, también la danza, ¿no? O sea, puedo trabajar cada quien, ¿no? O una combinación de varias cosas, o de todo, o lo que yo sienta con lo que yo resuene más. Este, si yo tengo una emoción identificada, puedo poner música para liberar esa emoción, ¿no? Para transmutarla, para liberarla a través del movimiento. Y entonces el movimiento como que desbloquea, ¿no? Como si tuviéramos como una vibración, y entonces hay un bloqueo en algún nivel, y entonces a la hora que yo me muevo, y me muevo con esa conciencia, no nada más me muevo porque sí, sino con la conciencia de lo que estoy haciendo, libero, ¿no? Lo mismo con las plantas, ¿no? Qué es lo que estoy necesitando transmutar o modificar o liberar. Y entonces, o sea, sí la planta tiene sus propios principios medicinales y es desintoxica y demás, pero también qué intención le pongo yo, ¿no? Al trabajo. O sea, y entonces mi nivel de conciencia que le pongo a eso es también lo que va a ayudar a que yo haga esta transmutación y esta liberación, ¿no? La escritura, o sea, son como diferentes cosas, pero yo diría que ahí la clave es como la conciencia sobre lo que quiero trabajar, sobre lo que quiero liberar, tenerla muy clara y entonces enlazarla con el trabajo terapéutico, ya sea en plantas, ya sea en escritura, ya sea en danza, en lo que yo quiera hacer. Este, la conciencia es la clave, ¿no? Y la conciencia viene pues de este trabajo de introspección y de este trabajo de autoconocimiento y de detectar e identificar cuáles son mis necesidades, ¿no? Porque si no, pues sigo viviendo en modo automático. Nos quedan 9 minutos. Quisiera ver si nos puedes compartir el escáner que nos comentaste al principio, que yo Ok, creo que es muy importante para que las personas comiencen a hacer esa conexión. ok, pues entonces les pediría que cierren unos minutitos, 5 o 6 minutitos que cierren sus ojos. Y si quieres tú también, Ana Rosa, bueno, si puedes cerrarlos tú también, Ana Rosa. Entonces, empezar a respirar, observar nuestra respiración y hacer un pequeño body scan, ¿no? Como es esto, como escanear cómo está mi cuerpo, mis sensaciones. Entonces, lleven toda su atención hacia sus pies y la planta de sus pies. Observen cómo están pisando, el contacto de las plantas de sus pies con el suelo. Y respirando e ir subiendo su atención hacia las pantorrillas, observando, revisando cómo están, cuáles son sus sensaciones. Luego ir subiendo hacia las rodillas. Observen sus rodillas, cómo están por dentro, si hay alguna tensión, si necesitan moverlas un poquito. Es como ir haciendo un registro de cómo estoy a nivel corporal.
y eso me va dando la pauta de ir profundizando. ¿Cómo están mis muslos, mi entrepierna, mis isquiones? ¿Cómo siento el contacto de la silla o de donde esté sentada? De los glúteos. Si hay tensión, si hay alguna molestia. Simplemente irlo registrando, irlo observando. Y sigo respirando todo el tiempo, manteniendo mi respiración. E ir subiendo hacia mi vientre. Mi espalda baja, mi cadera. Llevo ahí mi atención. Observo, registro cómo está. Y voy subiendo hacia el estómago, el diafragma. En la parte de atrás hacia mis riñones. Las vértebras lumbares. Sigo observando, respirando y registrando. Y voy subiendo poco a poco mi atención hacia el pecho, hacia mi espalda media. Observo cómo está, si hay algún dolor, alguna molestia o tensión. Si es más del lado izquierdo o del lado derecho, también regístrenlo, obsérvenlo. Respirando. Y de su pecho ir subiendo poco a poco hacia la garganta. Soltando y aflojando la garganta. Y en la parte de atrás mis omóplatos, mis hombros. Observando cómo está esa zona, ese segmento corporal, si hay alguna tensión, algún dolor. Si necesito aflojar algo, lo registro, lo observo y todo el tiempo acompañado de mi respiración. Muevo un poquito mis hombros si lo necesito. Llevo mi atención a mis brazos, a mis manos, mis dedos. Sientan la temperatura de sus manos. Y voy a empezar a frotar un poquito mis manos. Háganlo, por favor, froten las palmas de sus manos. Y aléjenlas un poquito y sientan esta energía, sientan el calor. Lleven atención a esa parte. Y se la van a llevar las yemas de sus dedos hacia su cara, este calorcito, hacia los músculos de su cara, percibiendo los músculos de su cara, la mandíbula. Si necesitan un poco aflojar la mandíbula, hacia su entrecejo, su frente. Y también un poco hacia el cuero cabelludo, hacer un pequeño masaje con las yemas de sus dedos, registrando qué estoy sintiendo con mucha conciencia. Y poco a poco relajo bajo mis manos, las descanso y voy a hacer unas inhalaciones más, únicamente observando. Y las preguntas serían, ¿de qué me di cuenta? Si hubo algún cambio, si percibí algo de mi cuerpo que no había notado. Abrimos poco a poco los ojos
Y eso, ¿cómo te fue, Ana Rosa? Ay, es muy rico. ¿Cómo se le llama? Eh, Masaje. Ay, no recuerdo, pero es una sensación muy bonita. sí, la idea es un poco como conectar con el aquí y el ahora a través de mis sensaciones corporales, a través de lo que el cuerpo nos va diciendo, de cómo nos sentimos, de si hubo un cambio en el antes y el después, ¿no? O sea, es un ejercicio tan sencillo, pero es, bueno, de que me di cuenta que cambió, a lo mejor me di cuenta que tenía un dolor, o a lo mejor conecté con alguna emoción, o a lo mejor, digo, llevaría más tiempo, ¿no? Un trabajo más largo, pero para que me ayudara a lo mejor a ir más profundo, pero entonces empiezo a estar consciente de, pues hoy me levanté y traigo un dolor aquí, ¿no? Y eso, entonces, bueno, ¿qué me quiere decir? ¿Por qué me dolerá? Es la postura, estoy tensa, estoy nerviosa, ¿qué va pasando? Y entonces ahí empiezo a hacer un trabajo y si lo escribo, ¿no? Por ejemplo, y lo voy haciendo durante varios días, puedo ir observando, ¿no? ¿Qué me está pasando? ¿Cómo me estoy sintiendo? Este, y eso, tener más conciencia y atención. Aquí dice mi lado derecho del cuerpo. Ah, me imagino que debe ser que le dolió, porque nada más señala la parte, mi lado derecho del cuerpo, Ok, parte media baja. ok. Sí, entonces a lo mejor tenemos ahí dolores desde tiempo y ni cuenta nos damos, ¿no? Hasta que hacemos esto, digo, ay, sí, me dolía aquí, no sabía que me dolía aquí, ¿no? Entonces es eso, es empezar a comunicarnos, entablar esta comunicación y esta conexión con nosotros mismos. Y algo que nos puede funcionar es esto que tú nos dijiste, generar esa energía Ujú. y llevarla a esa parte del cuerpo Exacto. que no Sí, duele. sí, ahorita fue más como nada más hacerlo aquí, pero Mm. exacto, ¿no? Yo genero mi propia energía, inclusive puedo jugar un poquito, ¿no? Como si fuera una bolita, una esferita, y entonces llevarla, por ejemplo, a mí me duele un poquito aquí, ahorita que lo hice, percibí, ¿no? Que traigo aquí un dolor, entonces lo llevo, pero entonces ya no estoy desconectada de mí, ni estoy ignorando mi dolor, porque también tenemos mucho esa costumbre de ignorar lo que nos pasa. Entonces, no, o sea, sí siento esto, sí me pasa esto, ya me di el tiempo, ya te escuché, ¿no? Al ratito me muevo o hago ejercicio o a ver qué hago, pero entonces ya estoy empezando a hacer esta comunicación insisto, es tan importante para todo lo demás, ¿no? Y es por capas, se va profundizando y van llegando más cosas. Pues muchísimas gracias, Susi. Creo que nos vamos con mucha información y esta parte tan importante que es hacer conexión con nuestra propia naturaleza y que somos parte de la naturaleza y hacer ese contacto, esa comunión. Pues muchísimas gracias. ¿Dónde podemos saber más de ti? Ya tus redes sociales ya están en donde está. Este, Muchas gracias por la invitación. Y sí, pues en Facebook estoy como Susana Cirone Alquimia Herbal y en Instagram también es Susana Cirone Alquimia Herbal, donde trabajo eso, ¿no? O sea, está la parte como de cosméticos, ¿no? Así como pequeño comercial, pero también está la parte mucho como justamente de hacer alquimia, ¿no? De hacer alquimia, esa transmutación interna de mi conciencia, de pasar de un estado a otro a través pues, de mi trabajo interior, de mi conexión y pues con la ayuda del mundo de la naturaleza y de las plantas medicinales. Pues muchísimas gracias, Susi. Estamos en contacto contigo y Gracias mañana a los ti. espero. Viene Angélica Araúz de Costa Rica, ella es chef, pero ha trabajado en nutrición consciente y nos hablará mañana de nutrición consciente y de toda aquella alimentación que nos sirve para fortalecer nuestro sistema inmune. Mañana los veo por aquí. Muchas gracias, Susi, y Muchas gracias a que tengan un todos. excelente inicio de semana. Hasta mañana. Bye, bye, bye.